en que entramos, fórmula de diferencias progresivas, extrapolación de Richardson, todos esos temas los vamos a ver en detalle. Y luego vamos a entrar a los métodos de integración numérica. Vamos a terminar con el método de Gauss-Legendre. Y finalmente, la última parte del curso, que es solución numérica de ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahí vamos a ver los métodos que están viendo. El método de Euler, el método de Hume, el método de Runge-Kutta y algunas aplicaciones para poder obtener mejores soluciones. Ese es, en resumen, todo lo que vamos a ver en el curso. Al finalizar este último tema, damos el segundo parcial y luego el examen final de toda la materia, como siempre, ¿no? En las dos partes. En la materia nosotros hacemos 4 prácticos. 2 prácticos, 3 prácticos de la primera parte y vamos a hacer a 5 son en total. 3 prácticos de la primera parte y 2 de la segunda parte. ¿Está bien? Eso es, en resumen, todo lo que vamos a ver en el curso. Y los exámenes se van a dar igual en la plataforma. Son muy sencillos porque los exámenes nada más que elegir la respuesta correcta, ¿no? Tal como se hace en el examen de ingreso. Ustedes resuelven y eligen la respuesta correcta, es muy sencillo eso. Entonces, entre exámenes, todos son 70 puntos con el examen final, o sea, son 25, 25 y 20. Hacen los 70. 20 los prácticos y 10 la asistencia. Esa es la calificación, lo vimos, ¿no? La anterior clase. Aquí lo podemos poner en la pizarra, ¿no? A ver, vamos a usar esta pizarra de aquí. Hemos dicho entonces, primer parcial. Se está viendo, ¿no? Primer parcial, hemos dicho 25%. Ese es el primero. El segundo parcial era también 25. El examen final, 20. La asistencia obligatoria, hoy vamos a explicar ahorita lo de la asistencia, 10. Y los trabajos prácticos, 20. 5, o sea, 4 puntos cada uno. Son 20. Ingeniero, no veo nada. ¿Ah? No se ve lo que está escribiendo en la pizarra. No lo ve. ¿Cómo que no se ve? ¿Seguro que no se ve? A ver, escribir de nuevo. Miro, Se ve, se ve. ¿Ah? Se ve. Ya. Se Ya lo puede veo. ver. Algunos no lo ven. ¿Ya se vio? Se ve, ingeniero. Se ve, ingeniero. ¿Cuánto vale el examen final? Recién. ¿Ah? 20. 20. 20%. 20. 20%. Asistencia 10. 20. Ya, entonces se ve, ¿no es cierto? Ya les explicaba, la asistencia la vamos a controlar en la plataforma, pero a partir del último día de adición y retiro. Porque ocurre que muchos se nos van a ir y muchos se van a inscribir. Es así, ¿no? Van y vienen. Así, tanta experiencia que ya tengo en esto. Entonces vamos a trabajar con la gente que se va a quedar en el curso, por eso es que la asistencia la vamos a controlar del próximo lunes. Porque esta semana es adición y retiro, ¿no es cierto? Y Sí, entonces, ingeniero. a partir del lunes ya controlamos la asistencia. Ni una, claro, va en proporción, ¿no? El que tiene todas las asistencias a partir del lunes va a tener 10. Y si falla una vez, tiene menos, pues así, ¿no? En proporción a la... Ya vamos a ver cuántas asistencias en total hay, y de ahí se divide entre 10% y claro, ahí ya se viene la puntuación. Los trabajos prácticos valen 20
10%. Eso lo hacen ustedes, lo van a hacer en el software que yo les voy a mostrar. Ahorita vamos a hablar del software. Son 4 prácticos. Y tienen que hacerlo en el software. Es un software matemático. Ahorita vamos a hablar de él. Bien. Eso es todo en cuanto a lo que vamos a ver en el curso y cómo vamos a evaluar. Ya lo saben. He tenido buenos resultados la anterior vez, con el anterior semestre. Bueno, el único problema es que no los conozco personalmente. Es el único problema. Y obviamente que siempre es bueno tener ahí al frente, ¿no? a las personas. Bueno, cuando haya hologramas en los celulares, ahí sí va a cambiar, ¿no? De aquí a 50 años. Bueno, jóvenes, el software que vamos a usar es este software, que lo ven ahí en la pizarra, quiero decir en su celular o en su computadora. Lo ideal es que pasen las clases en la computadora. ¿Por qué? Por el software. Este software, si bien se puede instalar se llama Máxima. Ahorita le voy a poner acerca de, ahí está. Vamos a ver si, no, aquí lo vamos a ver mejor. Ahí lo ven, ahí lo vemos con más completo. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Es el software, se llama Máxima, está en la versión 20.06. Este es el mejor software de matemática que es. Bueno, para mí no. Hay otro software que es este software, lo bueno que tiene que es licencia libre. O sea, aquí no hay necesidad de craquear nada. Ustedes lo bajan del internet y lo instalan. Tienen que bajarlo del sitio que dice aquí, no de otro, porque por ahí le entran virus. Ustedes tienen que entrar a esa dirección que ven ahí, la vamos a copiar y la vamos a poner en el chat. ¿Está bien? La vamos a poner en el chat. Aquí es el chat. Y ahí pegamos. Ahí la tiene la dirección entonces del software. Ya está pegada en el chat. Ustedes entran ahí, traen el ejecutable, el archivo ejecutable y lo instalan y no es más. Una vez lo instalan, les va a aparecer esta pantalla que ven acá. ¿No? En realidad, Máxima es un motor matemático. Y esto que ven acá no es más que una máscara, así se le llama, ¿no? Una máscara que detrás de él está Máxima. Por eso se llama, por eso tiene, ¿no? el adelante WX. En realidad, el motor es Máxima. El que hace todo lo matemática es el software. Pero Máxima, como Máxima, es un software de línea, ¿no? Así que hacer línea por línea. Así es Máxima. Es un software gratuito. Y además le paso a varios de sus compañeros que están recién ingresando. Listo. Sigamos. Entonces le decía que es un software libre y esto es una máscara. Hay varias, pero esta es la mejor que hay. Este es el mejor intérprete de Máxima. Porque tiene menú y tiene todas esas cosas. Además se puede escribir texto. Yo les voy a mostrar aquí, por ejemplo, el método de Euler. Fíjense. Ve arriba, dice, este es un ejemplo. Aquí está un texto. Esto que ven acá es un texto. Dice ejemplo, método de Euler. Después aquí puso una instrucción. La instrucción dice de que todo lo que haga a partir de esta instrucción, ¿no? La representación numérica va a ser decimal, en punto decimal, en coma flotante. No entera, porque Máxima le resuelve los problemas de forma entera también.
Bueno, aquí fíjense que este software trabaja con celdas. Cada uno, esto que estoy haciendo ahora es celda. Esto es otra celda, esto es otra. Es muy sencillo, ¿no? Las he cerrado la celda, ahí la he abierto, ahí está cerrada y la abro, ¿no? Se cierran y se abren haciendo un clic sobre la celda, ¿no? Esta es otra celda, esta de aquí es otra celda, donde va esto de acá, es una imagen, esto de aquí. Esto que ven aquí es una figura, una imagen, que en ella aparece el algoritmo del método Euler, ¿no? Luego aquí en esta celda hay este texto, en esta otra celda hay este otro texto, en esta otra celda hay este otro texto y así, ¿no? En esta celda ya hay números. Esta es una celda matemática. Esta es una celda también de letras, ¿no? De texto. ¿Está bien? Y esta última celda de acá es de dibujo, que es esto de acá. Entonces fíjense cómo se hace todo acá. ¿Ah? Aquí está la ecuación de recurrencia, el valor inicial y todo el procedimiento. A ver dónde está todo el procedimiento. Bueno, por ahí estará todo el procedimiento para llegar a este resultado. Entonces lo que quiero mostrarles es una visión general. Todo es en celdas. Las celdas se las define aquí. Fíjense, hay celdas matemáticas, hay celdas de texto, de título, hay celdas de sección, subsección, etc. Nosotros para hacer cálculos matemáticos usamos las celdas matemáticas. Entonces, en todas las celdas matemáticas se hacen operaciones matemáticas, sean algebraicas o numéricas. Igual, trabaja igual con letras, como lo que usted quiera. A ver, vamos a mostrar otro ejemplo. A ver aquí. Por ejemplo, aquí hay una ecuación diferencial, ¿no? Y aquí hay una orden para resolverla, pero esta es una orden ya de máxima. Y la resuelve máxima. Aquí hay otra ecuación diferencial, aquí una orden y la resuelve. Este es su resultado. ¿Se dan cuenta, no? Aquí hay varias ecuaciones y solución. Por lo tanto, todas son celdas matemáticas. Ve aquí se ve. Donde me estacione, todingas son celdas matemáticas. ¿Está bien? Aquí no hay celdas de texto. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Veamos el método de Romberg, por ejemplo. Acá comienza el problema, arriba. Ahí está, esta es una celda numérica, texto, de título. La que sigue, a ver, claro, esto es texto todavía, pero esto de acá es matemático. Todo esto. Aquí fíjese cómo introdució la función y aquí la muestra. Arriba introduje la función, inmediatamente la muestra en la misma celda. Aquí le dije que esa función que metí acá, f de x, la grafique. Eso le estoy diciendo acá. ¿No? Bien, y el resultado no me lo muestra así. El resultado me lo muestra en otra ventana. Esa ventana la copio y la pego acá ya, ¿ves? Por eso te dice figura. Entonces lo que he hecho yo con esta función ha sido que me la grafique, le digo, máxima, grafícame esta función en este intervalo, x de 0 a 5. La graficó y la gráfica me la muestra en otra ventana, no en esta, en otra ventana. Y en esa ventana yo copio todo lo que se ve en esa ventana y lo pego aquí, ¿ves? Por eso que aparece esta celda, es una figura, que precisamente es la gráfica de esta función. Pero como no me gusta esa gráfica, quiero que se vea más cerca, ¿no? La raíz, o lo que yo quiera, pues le cambio la escala, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que le dije inmediatamente después. Eso es lo que le dije en esta orden de acá. Máxima, le plotéame ahora en el rango 2 puntos para X, 2.5 a 3, y le aumento para Y, grafícame entre -10 y 3000.
Y también me mostró máxima en ese rango la misma función, solo que en otra escala. Y yo la copié esa y aquí está, ¿ves? Y ya se ve mejor, ¿no? Todo esto chiquitito que se ve acá arriba, ¿no? Se lo ve ya más grande acá. Eso es lo que yo quería para hacer el análisis y buscar la raíz que quiero, que voy a buscar con algún método. Esa era la intención. ¿Está bien? Bueno, luego le dije plotear en otros puntos, bueno, pero ya no interesaba tanto. Entonces, está, como está el método de integración, bueno, aquí ya muestro una figura la fórmula del método y qué sé yo, y a partir de acá se aplica ya el método, ¿ves? Puro número ya, puro celda numérica, pura aplicación, hasta que llegamos a la solución, ¿no? El esquema final, la solución es tanto. Aquí ya se escribe con letras, ¿no? Que la solución que llegamos, que es esta de aquí es la solución, que es la que hemos colocado acá, ¿no? Como resultado, con ese error de aproximación. Entonces, todo eso es cálculo numérico que ahora lo estamos haciendo en este software. Se puede usar otro software, por ejemplo, yo tengo aquí en mis máquinas instalado el MATCAD, pero hasta que ustedes consigan el MATCAD es un software de pago, hay que craquearlo y el problema de craqueado que no les va a dar un buen resultado porque no siempre, no van a funcionar bien todos los módulos. Yo tengo la versión de pago en mi computadora, ¿no? Instalada con licencia, pero obviamente que esa licencia solamente la puedo usar yo en mi computadora porque así es, no se puede instalar en otra computadora. Así dice la licencia. Entonces, ese es el problema del MATCAD, que es un software de pago. A ver, creo que está aquí, está. Mat, PTC Mac, yo tengo la versión 6. Pero este software que estoy utilizando, si bien no tiene, digamos, la facilidad de trabajar como se trabaja en MATCAD, vamos a ver dónde estamos. Vamos a darle paso a sus compañeros que están esperando. Ya. Ese es lo que están viendo ahora, el MATCAD. Lógicamente tiene su menú más ordenadito, mejor tipo Windows, cualquier aplicación Windows, ¿no es cierto? Aquí tiene todos los símbolos matemáticos a mano, o sea, todo es así de sencillo. Pero no tiene la potencia que tiene Máximo. Máximo es mucho más matemáticamente hablando, ¿no? Pero sí, es un buen software, MacBrain no hay problema. Pero yo prefiero que utilicen nomás el Máxima. Porque es gratuito, tienen acceso a todo, a todas sus utilidades, a todas sus actualizaciones. Y en la ingeniería lo usan en todos los ingenieros, todos los investigadores en el mundo. Es un software que nació en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en los Estados Unidos. Ahí nació Máxima como software. Y obviamente se lo utiliza en la misma universidad, no todos los doctorantes, todos los doctores usan este software. Nosotros vamos a llegar a utilizar apenas el 5 al 10% como máximo de todo el poder matemático que tiene.
Entonces vamos a ir durante el curso, vamos a ir viendo es muy sencillo el uso del software. Vamos a ir viendo paralelo el software y la pizarra. El software, todas las cosas teóricas las vemos en la pizarra y cuando empezamos a hablar de práctica, ya nos pasamos directamente a máquina. Esa es la forma en que vamos a trabajar. Y los prácticos ustedes lo pueden hacer aquí, así, ¿ve? Como lo ven, ¿no? Sí se puede hacer los prácticos, tienen que hacerlo así los prácticos. Ahora nosotros podemos hacerlo el práctico en el Word. Puede. Por ejemplo, si yo quiero, aquí puedo, ¿no? Hacer lo que quiera y qué sé yo, escribo, y si quiero traer una fórmula de máxima o lo que sea, cualquier cosa de máxima, sencillamente me pongo, por ejemplo, esta fórmula, quiero llevarla, toda esta fórmula. ¿Eh? ¿Está bien? A ver, vamos a poner máxima, lo vean. Ahí está máxima. Por ejemplo, quiero llevar al Word toda esta fórmula. Sencillamente la selecciono, así lo estoy haciendo con el mouse. De la selección le doy clic derecho y le digo que copie en esta opción, copiar como map.ml. Así hay que copiar la fórmula, ¿no? Y luego me voy al Word, donde voy a pegar, aquí digamos voy a pegar la fórmula, pero ahí primero en el Word inserto una celda de ecuación, así como la ven aquí. Ya inserté una celda de ecuación y recién le puedo decir que pegue. ¿Eh? Pégueme. A ver. Ahí se lo pega. Bueno, pero no es la forma que yo quiero. Ahorita vamos a mostrar la fórmula correcta. Hágame otro. Me estoy diciendo a Word, ¿no? Pegar como letra. Ahí está, ¿no? Ahí ya lo pegué como se ve en máxima. Fíjense que esta ecuación, esta función que viene acá, la obtuve en máxima. Ahí está, es la misma. O sea, se pueden comunicar los dos software de tal manera que podamos documentar y hacer el práctico bonito, ¿no? Tienen que hacer así su práctico para que puedan subirlo a la plataforma. Y de esa manera estudian también, ¿no es cierto? Van haciendo el práctico y van estudiando, van practicando. Yo no conozco a nadie que aprenda algo sin práctica. No, no, con la teoría, si bien la teoría le enseña a uno, pero la práctica es fundamental. Entonces, todo lo vamos a hacer en máxima. ¿Está bien? Vamos a ver, como les digo, los comandos esenciales. Lo que vamos a necesitar lo vamos a ir viendo durante el curso. Así es. Bien. Vamos entonces a comenzar a hablar de la teoría de errores. Y entrando en materia, en el tema, esto lo vamos a borrar acá. Y vamos a hablar de la teoría de errores. ¿Qué son los errores? Hablando fíjense de que cuando pasamos el curso de cálculo 1, cálculo 2, hablamos de diferenciales. ¿Se acuerdan, no? En los cursos de derivada, en los cursos de cuando hablamos de límite, continuidad, derivada, etcétera. Y siempre nos referíamos al campo de los números reales. Pero el campo de los números reales van de menos infinito a más infinito. ¿Es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a escribir un infinito de forma numérica? No se puede, ¿no? No se puede escribir un número infinito que tenga infinitos decimales. Digamos, un número en coma flotante. ¿Cuántos decimales?
digamos, el número de Euler, ¿no? Es la constante de Euler, 2,71 y qué sé yo. Entonces, la constante de Euler se puede escribir, vamos a darle paso a su compañero. Se puede escribir, decíamos, con 4 decimales, con 5 decimales, ¿no? Con los decimales que querramos. Pero no es tanto así, ¿no? Con los decimales que necesitemos. ¿De acuerdo? Porque fíjense de que los decimales se van a adoptar en función a la necesidad matemática del problema de ingeniería con que nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, en función a ello, adoptamos una decisión respecto de lo que nosotros llamamos lo que en matemáticas se determina, ¿no? Tiene su nombre más específico, aquí se lo voy a escribir. En la pizarra, es que estamos hablando de errores, teoría de errores, estamos en la introducción. Teoría de errores. Se ve la pizarra, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Ingeniero, ¿qué ve? Bien. Bueno, decíamos que hay el error inherente. Son 3 errores. Voy a volver al error inherente. Error inherente, error por truncamiento y error por redondeo. Decíamos, cuando tenemos un modelo matemático que resolver, el error nosotros lo determinamos. ¿Qué error estamos esperando? Eso es lo que quiero que tengan presente desde el comienzo. El error nosotros lo determinamos. ¿Y qué es el error? ¿Qué es el error? No es más que la parte del dato que nosotros estamos dejando a un lado, ¿no? Nosotros asumimos un valor verdadero como tal, así quiero. Les hacía el ejemplo del número irracional, ¿no? El número E. Fíjense que el número E, me paso otra vez a la pizarra, el número E yo lo puedo adoptar, por ejemplo, 2,71 y nada más. Pero es un número irracional. Quiere decir que tiene infinito, ¿no? Infinito cantidad de valores después de la coma decimal. Pero lógicamente que yo no puedo trabajar con todo, con los infinitos. Tengo que adoptar, ¿no es cierto? Tengo que adoptar un valor fijo. Por ejemplo, solamente quiero 2,71 y punto. Ah, pero ya estoy cometiendo un error. A eso se refiere el error matemático, el error numérico. Es decir, que no estamos considerando cierta parte del valor que nosotros, del valor real, ¿no? Estamos adoptando un valor que contiene error. Bueno, eso es en general, ¿no? Pero no solamente nacen en ese tipo de números, también nacen en expresiones, también nacen en mediciones. Hay varias formas del nacimiento del error. Entonces, cuando ustedes ven en la teoría que dice el error inherente, ¿qué es el error inherente? Es el error humano en la apreciación de un valor. Ese es el valor. Por ejemplo, cuando estoy midiendo con una wincha, ¿no? Me voy al campo y hago una medición. Hago una medición de, qué sé yo, un predio, un terreno, ¿no? Y si viene otro a hacer lo mismo,
con seguridad que no van a ser exactamente iguales. Van a haber pequeñas diferencias, pero van a haber. ¿Ese por qué? Por la apreciación que cada uno tuvo al momento de tirar la wincha, ¿no? Uno la tiró más fuerte y otro menos. Entonces, el que la tiró más fuerte, bueno, seguramente que midió no una distancia un poquito menor que el que la estiró menos la wincha. Cosas así, no es un error inherente. Por lo tanto, nace en nosotros el error inherente, en las personas, en la medición. Pero también puede aparecer en el instrumento de medición. Pues si me voy con un láser a medir, ¿no? Con un medidor de rayo láser, el que mida va a sacar lo mismo, porque obviamente se pone el láser y se apunta a un valor que está fijo, ¿no? a un receptor fijo. Entonces venga el que venga a apretar el botón, o no es más que apretar un botón, la distancia tiene que ser la misma. Sin embargo, probablemente tenga que redondear el instrumento, ¿no? A 2 decimales o a 3, o habrá que ver cómo hacen los cálculos internamente. Entonces probablemente el instrumento traiga ahí un error de medición. Lo mismo que en laboratorio cuando estamos analizando una sustancia con el microscopio. Seguramente el microscopio tendrá un dispositivo para medir, por ejemplo, el diámetro de una bacteria o el diámetro de lo que sea. Pero también es una medición que va a estar de acuerdo a las características, ¿no? De precisión que tenga el instrumento. Estoy hablando de precisión. Entonces la precisión siempre está en el campo de las mediciones. Eso ocurre en los laboratorios y eso es normal. Más o menos precisión. ¿Cómo controlamos nosotros esto? Con los protocolos. Para eso son los manuales. Para eso son los protocolos. Hay que seguir los protocolos a fin de minimizar el error inherente. Porque ese dato es el que vamos a introducir dentro del modelo matemático, ¿no es cierto? Para obtener un resultado. Entonces, si el dato ya está con error, lógicamente que va a salir también con más error todavía. Ese es el error inherente, no lo podemos controlar definitivamente. Para eso habrá que utilizar, bueno, mejores instrumentos, ¿no es cierto? Vamos a tener que utilizar, llevar los protocolos estrictamente como lo dice el manual. En fin, habrá que hacer todo eso. Entonces, el error inherente es afuera del método. No tiene nada que ver con el método. El error inherente es un error que se incorpora al dato de entrada para el método. Por lo tanto, no es un error controlable matemáticamente por el método. En cambio, el error por truncamiento es un error que se produce al truncar una expresión. ¿No? A ver, veamos. Fíjense, yo me voy a máxima y vamos a crear, a ver, una página nueva y le digo, a ver, le digo que me genere la serie de Taylor, ¿no? A ver, de el seno de un valor. ¿Está bien? Entonces, Taylor, ¿qué falta acá? Vamos a ver, no me acuerdo cuál es la instrucción. ¿Por qué no se ha actualizado la página?
Bueno, lo vamos a hacer en la pizarra. Ah, no. Está bien, vamos a hacer la pizarra. Vamos a suponer, entonces, que voy a usar una serie en un procedimiento. Ahí está, digamos, se va a utilizar una función en forma de una serie. Por ejemplo, 1 sobre x más 1 sobre x al cuadrado, más 1 sobre x al cubo, etcétera, ¿no? Es una serie infinita. Más 1 sobre x a la n. Un valor cualquiera n. ¿Dónde nace el error por truncamiento? Como quiera que yo no voy a poder considerar todos los términos de la serie porque son infinitos, ¿no? Porque n puede ser un valor inmenso, puede ser 1.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000. ¿Cuánto puede ser n? Cualquier número entero, un número inmenso. Entonces no es necesario considerarlo todo. Entonces digo, no, la serie va a ser hasta aquí. Por lo tanto, yo voy a adoptar mi función solamente hasta ahí, hasta el tercer término. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy truncando la serie. ¿Eh? Solamente estoy considerando 3. Y con esa función voy a resolver, ¿no? Voy a resolver, por ejemplo, un método. Entonces ya cometí un error. Se llama error por truncamiento. Eso generalmente va a ocurrir en el planteamiento del método, o sea, en la resolución misma del método, en el procedimiento utilizado en el método. Nosotros vamos a usar el término algoritmo. ¿Está bien? Nosotros vamos a usar algoritmos. Y si en esos algoritmos podemos usar una función como esta, truncada, y ya a partir de ahí ya se está cometiendo un error por truncamiento. ¿Dónde está el error? En toda esta otra cantidad de que no se ha considerado, ¿no? Ese es el error, ¿no? Después vamos a ver cómo salvar estos problemas de errores, ¿no? Cómo compensar los errores. Pues se pueden compensar. Entonces es posible que aparezca un error de esta naturaleza porque necesitamos truncar la expresión que es infinita, ¿no? Porque no podemos trabajar, si hablamos de métodos numéricos, no podemos trabajar con expresiones infinitas. Eso es imposible. No se puede trabajar. Siempre vamos a usar expresiones finitas. Y va a ser así. Bien. El otro es el error. Vamos a poner aquí en la pizarra. Error por redondeo. Ingeniero, no está completada en la plataforma. ¿No se ve? No, No se ve. ¿Qué es lo que no ve? no sale nada. Usted no ve nada. A ver. No sé, Aquí mi se otro ve, compañero. ingeniero. ¿Pero no se ve? Sí, se ve, ingeniero. Error por redondeo. Dice. Se ve normal. Nada, ¿no se ve? A ver, voy a utilizar Ya la otra. está, no, Voy ya a está grande. utilizar la otra pizarra. A ver esta nomás que estaba usando. De repente se utiliza un lápiz más grueso para que las letras se vean un poquito más No gruesas. se ve nada, Y ingeniero. ya no- A ver, vamos a ver. Vamos a usar esta pizarra con un lápiz más grueso. Vamos a ponerle más grosor al lápiz. A ver, aquí estaba ahí. Vamos a hacerlo con negro. A ver, error. Vamos a encontrarlo. No se ve esa pizarra. Ahí. Error por redondeo. Está muy grueso, ¿sí? ¿No?
por redondeo. Ahí se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve, Sí. ingeniero? Se ve. Bueno, este error es totalmente distinto a los otros, porque esto sí tiene que ver con los algoritmos, con el procedimiento numérico en sí. Este sí que es importante, quizás el más importante. ¿Por qué? Tiene que ver con el formato numérico de representación que tiene la máquina. Ustedes se acuerdan de los bits, ¿no es cierto? Los bits. En Mac 2.4 aprendieron eso. Un bit es un estado de 1 o 0. El estado de un interruptor, por ejemplo. O está encendido o está apagado. El estado de cualquier componente interno que tiene la computadora, ¿no? O el microprocesador. El microprocesador son millones de interruptores. Por lo general se usan transistores, ¿no? Los transistores en el fondo son interruptores. Solo que el cambio de bit entre 1 y 0 en un transistor se produce a través de dos formas, ¿no? Una a través de variación de voltaje y otra a través de circulación de corriente. Son las dos formas en que se modifica el estado binario de un transistor. Y un procesador lo que tiene son millones de transistores, pero millones, montoneras. Del tamaño de una uña, un transistor, ahí tiene millones. Claro, molecularmente son muy pequeños, ¿no?, los transistores. Entonces, con la memoria del que está en transistores podemos crear nosotros bits, obviamente. Por ejemplo, una cadena de bits. 1, 0, 1. Así, ¿no? Es una cadena binaria, ¿no? Pero todo esto es información. Puede ser información numérica o puede ser numeración código. Código, por ejemplo, código para una letra del abecedario. O puede ser el código para un color en la pantalla. Para las dos razones se usan los bits. Tanto para mostrar código como para número. Y para expresar un número, ¿no? Bien. Esto es básicamente lo que ustedes han visto en el curso de Mac 2.4, ¿no? La representación binaria. Bueno, ¿en qué nos sirve a nosotros? Fíjense que todos los números reales, todos, en realidad están multiplicados por 10 a la n. O sea, por ejemplo, el número que puse anteriormente, 2.71. Esto yo lo puedo representar como 271 por 10 a la menos 2, ¿no es cierto? Ustedes saben esa notación. Esa es la notación científica que usamos, o exponencial que usamos en la ingeniería, en la física. Por ejemplo, este número 0.35, yo lo puedo expresar como 35 por 10 a la menos 2 también, ¿no? ¿No es cierto? Aquí el menos significa que se mueve la coma desde el último, pues, desde el último número. Y se mueve 2 hacia la izquierda. Por eso dice menos, se hace a la izquierda. Y si dice más, la coma se mueve a la derecha, ocupando 0. Por ejemplo, si dice acá 35 por 10 a la 4, esto es igual a 35 y 4 ceros a la derecha. 1, 2, 3, 4. Esto es 350.000. ¿Está bien? Bueno, en estos tres números que he puesto acá,
en este número, en este otro y en este otro. La característica es que tienen dos partes, ¿no? A por B, N. Tres en realidad, ¿no? Tres números ahí. ¿Está bien? Cualquier número, el que quieran, se puede expresar así. El que ustedes quieran, cualquiera. ¿Eh? Esto se llama notación en punto flotante, donde A, la parte A del número, es la mantisa. ¿Está bien? Esto de aquí se llama o se denomina la mantisa. ¿Está bien? Esta es la mantisa. Este de aquí, la B, es la base. La base del sistema numérico. Si usamos el 10, es el sistema decimal, el que conocemos todos. El sistema de los números reales, si usamos 10. Entonces, podemos usar, puedes usar otro, no hay problema. Y este de acá es el exponente. Son los tres componentes que tiene la expresión de un número en coma flotante. Tiene una mantisa, una base y un exponente. Así trabaja internamente la computadora, jóvenes, así como lo ven, en esa forma. Ahora que lo muestre en otro formato, eso es otra cosa. Al mostrarlo ya se hacen los cambios, ¿no? Pero esa es la forma de trabajo de la computadora. Trabaja en coma flotante. Ahora bien, lógicamente que la mantisa es digamos, todos los dígitos numéricos que tenga la mantisa, ¿no? Se denomina número significativo, más significativo. Por ejemplo, el primer número que dice allá arriba, 271 por 10 a la menos 2, ¿no? Ese número, 271, tiene tres dígitos significativos. Tiene tres números, no tiene dos, tiene tres. El 0,35, que equivale a 35 por 10, tiene dos dígitos significativos. El 350.000, que equivale a 35 por 10 a la 4, tiene dos dígitos significativos. ¿Está bien? O sea, los dígitos significativos, en otras palabras, los dígitos significativos de un número es igual a los dígitos de una mantisa entera. Es igual a la cantidad de dígitos de la mantisa entera. Esos son los dígitos significativos de un número. ¿Está bien? Eso tenemos que expresarlo en la computadora como bit. Así como lo ven, como bit, unos y ceros. Así tiene que representar la computadora, la mantisa. No solamente la mantisa, también el exponente. También el exponente va a tener una cantidad también ya no de dígitos significativos, ¿no? Sino una cantidad de byte, de bit. Los bits en realidad se pueden agrupar, como decíamos, en una cadena, así como lo ven ahí. Y si esa cadena tiene 8 bits, se dice un byte. Eso ya lo sabemos, ¿no? Todo el mundo sabe eso. Todo el mundo sabe que es así. Estos de acá, cuando son 8 bits, entonces esto es un byte. Y el byte se escribe con B grande, byte, así. Byte. Bit. Byte. Ya no es bit, es byte. Porque leerlo bit por bit pues, es un problema, ¿no? Mejor agarrar y todo agruparlo en 8 bits para tener un byte. Bueno,
Yo puedo representar entonces la mantisa con 4 bytes, puedo representarla con 6 bytes, o puedo representarla con 8, yo puedo representarla con 16. Fíjense, en la medida que más bytes le coloque a la mantisa, ve la cantidad de signos, la cantidad de dígitos significativos va a ser mayor, ¿no? Va a ser más grande. Fíjense que con 8 bytes, por ejemplo, yo puedo tener una mantisa. A ver, vamos a cambiar de pizarra. Vámonos a la pizarra. Esta de aquí. Está más a mano. La vamos a hacer un poquito más grueso para que se vea. Vamos a hacer el lápiz más grueso. Ya. Entonces, decíamos, puede que la mantisa tenga, por ejemplo, 6 bytes, perdón, con 6 bytes. Si es así, con esto yo puedo representar un número igual a 2 elevado a la 6 por 8, ¿no? Porque cada byte tiene 8 bits. Entonces esto es igual a 2 elevado a la 48. Ese será el número más grande que pueda aceptar la mantisa. Un número grandísimo, grandísimo. Si lo hago con 4 bytes, fíjense que cambia, ¿no? Será 2 elevado a la 32, ¿no? Y así. Si el aumento bit va a ser más. O sea, puedo modificar la cantidad de dígitos significativos que pueda representar, ¿no? La computadora con los bits, con los bytes. Bueno, pero resulta que cuando nosotros usamos el software, la memoria tiene límite. No siempre la memoria va a poder tener capacidad ¿no? Porque no es un solo número, son montoneras. Entonces puede ser que lleguemos a una capacidad tal de que no podamos utilizar todos los datos. En ese caso no nos queda más que utilizar los bytes o representar las mantisas con los bytes necesarios. Y al hacer eso perdemos dígitos significativos, ¿no es cierto? Se pierden dígitos. ¿Por qué? Porque estamos usando menos bytes de las mantisas para representar un número. De ahí viene el error de redondeo. Es un error interno que ocurre en la máquina debido a que el número no es representado en la cantidad de dígitos significativos necesarios. No digamos necesarios, sino en la cantidad de dígitos significativos en que puede representarse el número. Por ahí necesario para mí sea redondearlo, ¿no? Bueno, y si hay que redondearlo, pues nos queda otra, ¿no? Entonces, puede ser que una cantidad no pueda ser una cantidad numérica, digo, ¿no? Un número numérico no puede ser representado porque hay este problema. Y entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Lo que hace el computador es redondear, ¿no? Digamos que si los dígitos significativos son 8, pero solamente puede representar 6, entonces corta 2 dígitos, ¿no? Y le planta 2, le planta 6. Eso es así. Entonces se ve que hay un efecto de disminuir la cantidad de dígitos significativos de la mantisa a costa de redondear. Va redondeando, ¿no? De acuerdo a las leyes de redondeo que conocemos, ¿no es cierto? El 5, por ejemplo, como dígito, se redondea, o mejor dicho, todas las cantidades a la derecha de un número, ¿no? Si son menores a 5,
se redondean nomás a 0. O sea que no aumenta nada el número. El último dígito no aumenta nada. Pero si fuera mayor, o si fuera 5 o mayor, se redondea al siguiente valor. A ver, les pongo aquí un ejemplo. Aquí en la pizarra. Bueno, acá en la otra. Está más a mano. Aquí. Voy a ponerle un ejemplo de redondeo. Vamos a poner un ejemplo de redondeo. Entonces, cerramos esta. Yo tengo una mantiza, como todas las mantizas son enteras, ¿no? 3, 4, 9, 0, 0, 24, 6, 9, 78. ¿Cuántos dígitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dígitos. Pero resulta que la máquina no puede representar 11, entonces solamente me va a poder representar 10. Entonces no me lo va a mostrar así el número, o no lo va a usar así el número. Lo va a usar así, 39002, 469, 8. Y redondea el 7 a 8. ¿Por qué? Porque el número inmediatamente siguiente, ¿no?, es mayor a 5, mayor o igual a 5. Si fuera menor, obviamente lo repita el número, queda en 7. Ese es el efecto. Ese es el redondeo. Fíjense que en la medida en que a la derecha de la mantiza hay más, acá no hay más dígitos, todingo esto desaparecen en la cantidad que va a adoptar la computadora para poder hacer las siguientes operaciones. Entonces es un problema de formato de memoria. Ahí aparece el error por redondeo. Pero fíjense que este error va a afectar a todo. Va a afectar a la operación, ¿no?, a todas las operaciones que se vayan a realizar a partir de él hacia adelante. Entonces, todas las operaciones, ¿no?, van a estar redondeadas. ¿Mm? Y entonces se va arrastrando un error. Y este error, obviamente, que se va a ir, digamos, entre comillas, transmitiendo, no es el término correcto, ¿no? Se va a ir trasladando hacia las otras operaciones y obviamente va acumulándose ese error. Bueno, sumemos los 3 errores, digamos. Primero, que partimos de una expresión truncada. De entrada hay un error. Ahora, todas las operaciones que siguen están siendo redondeadas. El segundo error. Y los datos que introducimos, que medimos en el campo, ¿no?, no son exactamente como, ¿no?, tienen un error. Entonces, fíjense la cantidad de errores que estamos incorporándole a nuestro modelo matemático para resolver un problema de ingeniería. Eso es así, no podemos evitarlo, pero sí podemos minimizarlo. Por eso les voy a decir desde ahora, todos los métodos numéricos no son exactos. No estoy hablando de precisión. Precisión es una cosa, exactitud es otra. La precisión se da cuando estamos utilizando instrumentos en laboratorio, ¿no es cierto?, en el campo, donde sea, cuando estamos tomando muestras o midiendo, ¿no?, haciendo mediciones. Ahí es donde se da la precisión. En cambio, la exactitud se da en los procesos numéricos, más o menos exactos. No voy a decir pues más o menos preciso, ¿no?, porque no estoy usando instrumentos, ¿no? Entonces, en el proceso numérico, que es donde se dan este tipo de errores por truncamiento y por redondeo. Está bien, digamos, eso es en resumen. Eso es en resumen toda la teoría de errores sobre esto. Y de esto podemos hablar un siglo sin parar, ¿no?
podemos meter lo que ustedes quieran. Pero al fin y al cabo, como los ingenieros somos prácticos, necesitamos lo que sea útil. Útil entender. Y útil cómo nos puede favorecer una metodología u otra en los propósitos de la ingeniería. Pero eso no significa que no debamos conocer el fondo del asunto, no sea la teoría, de dónde vienen. Tenemos que saberlo. Por eso que se lo expuse así y de forma simple y sencilla, ¿no? Porque estos temas ya lo han visto ustedes, los bits y los bytes, todo eso ya lo han visto en MADOS 4 y yo no voy a estar aquí repitiendo ese curso. ¿Está bien? Eso es, en resumen, todo lo que vamos a hablar de errores. ¿Está bien? Bueno, entonces de aquí para adelante ya sabemos que todo lo que hagamos en la computadora van a haber errores. Vamos a ir arrastrando los errores en todos los algoritmos. Entiéndase como algoritmo, voy a ir a la pizarra antes de pasar a sucesiones y aproximaciones. Entiéndase por algoritmo, aquí lo vamos a mostrar. A ver, voy a borrar esto. Vamos a poner algoritmo. Es una palabra que viene de los árabes. Cuando invadieron España, tuvieron 700 años y de ahí los españoles nos lo transmitieron a nosotros en español. Algoritmo es una operación simple, porque no hay operaciones complejas, ¿no? Operación simple. Por ejemplo, un algoritmo podría ser que un valor se almacene en una variable. Por decir, que a X se le asigne 3,20, por ejemplo. Es un algoritmo simple, ¿no? Otro algoritmo puede ser que a la variable Y se le asigne la suma de X más A. Es un algoritmo simple. ¿Está bien? Entonces fíjense que todos los procedimientos numéricos también se denomina un paso. A veces le llaman un paso, pero yo no uso ese término. No, porque un paso puede ser también una cantidad fija, ¿no? Lo vamos a usar ese término más adelante para otra cosa. Vamos a hablar de algoritmo, ¿está bien? Ese es el término correcto. Entonces fíjense que todos los métodos se basan en algoritmos. ¿Está bien? Y tienen un inicio, comienzan los algoritmos, por alguna parte van a comenzar. Sí, y aquí van a estar la serie de algoritmos y terminan en algo. O sea que hay un inicio, inicio se llama, ¿no? Y hay un fin. Y obviamente entre el inicio y el fin hay una serie de operaciones simples que se llaman algoritmos. Y este conjunto de algoritmos se llama procedimiento. ¿Está bien? Ahora los procedimientos pueden ser parte de una función. Ya más adelante en programación, la parte de programación, vamos a ver estos términos que muchos usamos. Nosotros, esta materia la dirigimos hacia la programación, porque evidentemente
No tiene sentido si aprendemos métodos numéricos y no hacemos programas, ¿no? Aunque la programación en sí no la vamos a ver así, ¿no? Como suele verse en un curso de programación, por ejemplo, un curso de Python, un curso de Fortran, un curso de Base, lo que sea, ¿no? No, aquí lo que vamos a ver es paso a paso lo que se hace con el método, paso a paso. O sea, algoritmo por algoritmo, mejor dicho. Y eso lo vamos a ver en máxima. Cómo es que se van haciendo las operaciones, una después de otra, hasta llegar al resultado, ¿no? Bueno, pero eso no es programación, lógicamente que no estamos haciendo un programa, pero los programas se hacen así. Así comienzan los programas. Así comienzan los programas. Todo lo que vamos a hacer acá se puede hacer en programación. Yo no exijo eso porque entiendo de que este curso es para varias carreras. No es solamente para los informáticos. También lo llevan los de alimentos, llevan los petroleros, los civiles que también tienen que hacer programación. Bueno, pero ya eso lo dejamos a un lado. Ya lo que quiera hacer, yo voy a dar solamente la introducción. Inclusive podemos ver algunos métodos hechos en Python. Yo trabajo mejor en Python que cualquier otro lenguaje. Vamos a verlo, ahí se les voy a mostrar el diagrama de flujo y la codificación Python de algún método por ahí, ¿no? Pero todo lo vamos a concentrar más en trabajar en máxima. ¿Está bien? Eso es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando como ingenieros y vamos a hacer un informe, un modelo, no vamos a estar con la calculadora, ¿no? Ahí, nada. Ni tampoco con un software, porque a veces los software no se ajustan a las necesidades de uno. Entonces uno agarra máxima y empieza a documentarlo. Todo el trabajo, completo, de comienzo hasta... O sea, hacemos un trabajo de consultoría, de ingeniería, pero total. Si queremos ver, por ejemplo, el cálculo de un reactor, ¿no? Es especial para hacer lo que se llaman las memorias de cálculo, ¿no? Entonces puedo diseñar completamente un reactor ahí, mostrando cómo se van haciendo, de dónde salen las operaciones y las funciones, ¿no? Todo, las gráficas, así como lo vieron. Eso es lo que me interesa. Eso es lo que me interesa. Porque esa es la capacidad que debe tener un ingeniero para poder desarrollarse en cualquier actividad. Y si ustedes logran tener eso, obviamente que van a ser muy competitivos, que es lo que quiero, ¿no? Que es lo que todo el mundo quiere, en cualquier área que les toque asumir funciones como ingeniero. Eso es lo que me interesa más en el mundo. Y además con los métodos que vamos a ir viendo, ¿no? Ustedes se van a ahorrar cualquier cantidad de operaciones. O sea, estoy hablando de que en realidad nos vamos a olvidar de cálculo 1 y cálculo 2, ¿no? De todo eso nos vamos a olvidar. Nunca más vamos a ver eso. Nos vamos a quedar con los métodos numéricos. Porque en realidad eso es lo que se utiliza en la práctica. Los métodos numéricos son los que resuelven los problemas, los software esos que hay en el mercado, ¿no? Los CAD, todos los software CAD, por ejemplo, de dibujo, todo eso utiliza métodos numéricos, ¿no? Es así, todos los software que usa la ingeniería química, la ingeniería civil, la ingeniería industrial, todo eso es con métodos numéricos. Entonces, la idea es que ustedes tengan una herramienta para que puedan desarrollar investigación, puedan hacer sus tesis, su trabajo de grado y además, lógicamente, cualquier informe técnico que quieran hacer. Esa es la idea. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, vamos a hablar de sucesiones y error de aproximación. No, esto no es muy largo, cortito nomás. ¿Qué es una sucesión?
Vamos a comenzar por eso. ¿Está bien? Bueno, fíjense que la simbología matemática pues la podemos usar siempre, ¿no? La simbología matemática, digo. A ver, le vamos a llamar sucesión S a un conjunto de valores X0, X1, X2, X3, Xn. Fíjense, ese es un conjunto. Así, ¿no? Así se ponen los conjuntos. Y los elementos del conjunto separados por coma. ¿Está bien? Esa es una sucesión. Comienza con el primer. Ingeniero, Diga. perdón, disculpa, solamente puedo ver lo que dice métodos numéricos, no veo lo que está anotando en la Ah, pizarra. ya. Ahora la ve la sucesión. Ahora sí, Ya. gracias. Una sucesión, entonces, un conjunto, decíamos, de valores sucesivos. X0, X1, X2, etcétera. Un conjunto. Este X0 es el primero. ¿No? Este es el primer valor. Y este es el último. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es la característica de esta sucesión? Porque puede haber sucesión aleatoria, ¿no? La característica de esta sucesión es que cada valor siguiente, o sea, cada valor xi más 1, el que le sigue, ¿no? Es obtenido del anterior, ¿no? Es recurrente. Hay recurrencia entonces. Quiere decir que el valor x1, por ejemplo, se ha obtenido a partir de x0. Que el valor x2 se ha obtenido a partir de x1. El valor, aquí es, ¿no? Es recurrente. El valor x3 se ha obtenido con x2. Y así sucesivamente. Se llama sucesión. Así sucesivamente la sucesión se va obteniendo cada valor recurriendo al anterior. O en algunos casos a todos los anteriores o a algunos anteriores. Vamos a ver que hay métodos que utilizan todos los valores anteriores para arribar al siguiente. Hay métodos que utilizan dos nomás, los dos anteriores. Pero hay métodos que solamente usan uno. Cualquiera sea la forma, se llama recurrencia. Hay recurrencia. Entonces, esa es la característica de la sucesión. ¿Está bien? Entonces, no son valores aleatorios. No es cualquier valor los que le suceden uno a otro. ¿No? Los que le suceden están formados por los anteriores. Eso es. Entonces, normalmente, cada valor sucedido, ¿no? Tiene un error. Y obviamente, el que se genera a partir de ese valor también llevará o recibirá el error que le vino, ¿no es cierto? Entonces, fíjense cómo el error también va a acompañar a la sucesión, ¿no? Eso es, la herencia que van tomando cada uno, también es con el error. Y obviamente que el error, dependiendo de las características de los algoritmos, dependiendo de eso, ¿no? Esos errores se van agrandando más o menos. Vamos a verlo eso, cómo controlar los errores. Ese es uno de los problemas centrales en métodos numéricos, es poder controlar los errores. En cualquier sucesión siempre vamos a hacer sucesiones, pero en algunos casos no, pero en la mayoría de los métodos numéricos sí. Vamos a hacer sucesiones. Sucesiones numéricas. Es decir, que cada valor X que aparece ahí es un valor numérico que
busca ser la solución del problema. Eso es. Cada valor busca ser la solución del problema. ¿Está bien? Por lo tanto, cada uno llevará error. Pero está el error numérico que habíamos visto, ¿no? El error inherente y todos los errores que vimos en el tema anterior. Van a estar eso, ¿no? Pero además va a estar el error de aproximación, que es otra cosa. Fíjense lo que les voy a decir ahora, para que no me lo confundan, ¿no? Voy a poner aquí abajito error de aproximación. Error de aproximación. Y lo vamos a subrayar ahí. No es el error inherente, ni el de truncamiento, ni el de redondeo. Nada que ver. Esos son internos en la máquina. Estamos hablando aquí del método. ¿Está bien? Evidentemente, ese error por truncamiento y el error por redondeo lo va a tener el método si es que usa una función truncada. Y sí o sí el redondeo se le va a dar, ¿no? Por más potencia de máquina que tengan, ¿no? Entonces hay esos errores que están ahí por debajito. Este error de aproximación es otra cosa. Este error de aproximación es la relación que hay dentro de la sucesión, ¿no? Dentro de la sucesión. En otras palabras, quiero decir que este valor de partida, por ejemplo, x sub 0, primero, ¿está bien? Genera el x sub 1. Entre x sub 0 y x, no se olviden que estas son soluciones de un problema. Les dije, ¿no? Esta sucesión es la solución de un método. Es la solución de un método. Resulta que el método me dice que entre x0 y x1 hay una diferencia. En teoría, si son soluciones, pues tienen que ser iguales. Todos. Pero resulta que son aproximaciones. No son soluciones. Por lo tanto, tiene que haber una diferencia entre x0 y x1, una diferencia entre x1 y x2, otra diferencia entre 2 y x3, pero esas diferencias van a ir siendo cada vez más pequeñas. Cada vez más pequeñas. Porque así lo manda el método. El método manda de que se calculen esas diferencias, esas pequeñas. Y además que esas pequeñas diferencias tienen que ir disminuyendo cada vez más. ¿Ves? Porque así lo manda el método. Por lo tanto, la sucesión será controlada. Se va a controlar con lo que se llama el error de aproximación. Por eso le hemos puesto el nombre. Quiere decir que vamos a calcular para este x1 su error de aproximación. Para este x2 su error de aproximación. Para este x3 le vamos a calcular su error de aproximación. Y así sucesivamente hasta el último. El último también va a tener su error de aproximación. Si ese error de aproximación del último es aceptable o tolerable, ahí termina el procedimiento. Entonces, los métodos numéricos crean una sucesión de valores. ¿Está bien? Crean una sucesión de valores, donde cada valor sucesivo tiene un error de aproximación. Y cuando se llega a calcular un error tal que sea tolerable por el usuario, o sea, nosotros como ingenieros decidimos que ese error calculado ya es tolerable, por lo tanto, el último valor de la sucesión, el último valor de la sucesión, esa es la solución. Así de sencillo son los métodos. No es más que calcular la sucesión de valores y en cada uno de esos valores
sucesivo, calculamos sus errores. Vamos controlando, ¿ves? Es un control, vamos controlando el error. Vamos. Y cuando llegamos a un error de aproximación, ¿ves? Tolerable, ahí termina el procedimiento. Es distinto por debajo, la máquina está acumulando error. Por eso es que siempre hay que trabajar con la mayor cantidad de dígitos significativos. Eso siempre es bueno hacerlo. Ya vamos a ver eso en la parte práctica. Cómo podemos trabajar con la mayor cantidad de dígitos significativos. ¿Está bien? Bueno, eso es entonces lo que es una sucesión numérica y el error. El error de aproximación puede expresarse de forma absoluta y también puede expresarse de forma relativa. ¿Qué quiere decir forma absoluta? Forma absoluta quiere decir que el error, fíjense, primero, ¿cómo se calcularía el error? Fíjense, ¿cómo se calcularía el error? Partamos de eso, en una sucesión. Entonces, el error de aproximación lo calculamos como el error actual menos el error anterior. Ese sería el error de aproximación. Oh, a ver, ahí. Vamos a hacerlo de nuevo, estoy mal ahí. El error de aproximación es igual al valor actual menos el valor anterior. Eso es. No es. De ahí le hemos dicho que el error está relacionado con los valores calculados. Entonces la diferencia, como se supone que son aproximaciones, todas son aproximaciones, ¿no? Entonces, entre una y otra aproximación tiene que haber una diferencia, pero esa diferencia no es precisamente el error de aproximación, lo que estoy escribiendo justo en la pizarra. Esa diferencia es el error de aproximación. ¿Qué es lo que buscamos? Que este error de aproximación sea, que este error en algún momento del procedimiento sea tolerable. ¿Bien? Si lo escribimos así como lo ven en la pizarra, es absoluto. O sea, el resultado de esto es un número. 0,0023, por ejemplo. 0, menos 0,22, por ejemplo. ¿No? 0,0001. Y así. Es un valor numérico. El error, ¿no? O puede ser 2,348 si fuera grande. De repente los errores son hasta más grandes. 400,23, por ejemplo. El siguiente 399. El siguiente 200 y así va bajando, ¿no? Hasta llegar a que el error sea tolerable. Entonces, esta forma de expresar, así como lo ven en la pizarra, el error, el valor anterior, o mejor dicho, el valor actual menos el anterior, es el error absoluto, el error de aproximación absoluto. Pero por lo general, expresarlo así, el error, no me muestra nada. Lo que quiero es que me muestre un índice. Y un índice es porcentual, no estamos acostumbrados a manejar porcentajes. A ver cuánto por ciento sacó Evo, cuánto por ciento sacó Comunidad Ciudadana, cuánto por ciento sacó STV. Es más fácil ver, ¿no? Ver las cantidades porcentualmente. Ellos se llaman índices ¿no? en los problemas sociales o puntuaciones. Nosotros acá le llamamos sencillamente el valor del error. Podemos expresarlo en forma relativa. ¿Está bien? Este es absoluto, entonces de forma relativa lo vamos a expresar así. Igual xi menos xi menos 1 sobre xi en valor absoluto por 100. Es el mismo error, solo que acá está en forma absoluta, en la primera expresión. Y la de abajo es relativa, es porcentual.
el mismo error, pero ahora lo estamos viendo porcentualmente. Por ejemplo, arriba puede decir 0,23, pero no nos dice nada eso. Otra cosa fuera que ese valor fuera relativamente igual a, por ejemplo, a 43%. Ah, la flauta. 43% de error de procesamiento. No, sigamos haciendo. Bajémoslo. Seguimos con el procedimiento. A ver, el siguiente, ¿cuánto salió? 25%. Ah, está mejor. ¿Ve? Se ve mejor el como porcentaje, ¿no? Pues vamos bajando, nos está mostrando el método, nos está mostrando que el error de aproximación va disminuyendo, ¿no? Va a llegar un momento que ese error de aproximación, por ejemplo, llegue al 1%. Tolerable. Ya un valor tolerable, porque su error de aproximación es 1%. Ese es el modelo que vamos a usar, la fórmula de abajo. Yo la he escrito ahí, y fíjense, la he escrito de memoria. Ustedes tienen que aprenderla de memoria, porque cada rato la vamos a usar la misma, para la mayoría de los métodos. Esa ecuación es la que vamos a usar. ¿Está bien? Entonces apréndansela de memoria. El valor actual menos el valor anterior, todo dividido entre el valor actual multiplicado por 10. Cuando digo el valor actual es el valor que se está calculando. Ese es. El valor que se está calculando tiene un error de aproximación igual a lo que sale de esa fórmula. ¿Está bien? Eso es así de sencillo. Y esa es la fórmula que vamos a usar durante todo el curso. Bueno, jóvenes. Consulta. Hablen. Comentaba usted que desde que termine la adición y retiro va a recién tomar en cuenta la asistencia, ¿no? Ah, ya. ¿Y alguien está metido en el grupo de WhatsApp? Disculpe por interrupción. Grupo de WhatsApp para la materia. ¿Alguien? A ver, ¿alguien sabe del grupo de WhatsApp? Yo también quisiera unirme al grupo de WhatsApp si hay uno. A ver, jóvenes, a ver. Sí, Escríbanle ahí en el chat. Aprovechen ahorita, a ver. que me manden al privado, le doy mi número.